Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La preocupación más trascendental de la ciudadanía en el Ecuador del momento es la falta de trabajo. Varias encuestadoras coinciden en esta percepción. La falta de empleo es el punto de mayor intranquilidad en el país. El presidente Guillermo Lasso hizo ofrecimiento de campaña y la consecución de fuentes de trabajo. A esta hora se habla de una consulta popular para incorporar las preguntas, temas concernientes a la reforma laboral. Una alternativa de esta naturaleza sin duda tomará mucho tiempo y va a dificultar la posibilidad de un acuerdo y de un consenso. Mientras tanto, 6 millones de ecuatorianos están en el paro total, en el subempleo, en la informalidad. Este es el tema que vamos a tratar esta noche y para ello hemos pedido la presencia de los siguientes invitados. Nos acompaña Paulina Durango. Ella es viceministra de Trabajo y Empleo del Ministerio del Trabajo. Gracias a la participación de Alba Guevara. Ella es docente universitaria, pertenece a la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, UID. Nos acompaña Cristian Villagómez. Él es el presidente de la Asociación de Desempleados y Subempleados del Ecuador. Y agradezco la presencia esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas de Eduardo Izurieta. Él es un empresario que nos va a hablar justamente de el compromiso del sector privado en el tema que tratamos aquí, el empleo, el desempleo, el subempleo. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Qué gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Han transcurrido ya 23 días de este nuevo año y la principal preocupación de los ecuatorianos sigue siendo el desempleo. Según la encuestadora Click Report, este tema se ubica en la primera posición de los problemas que más angustian a los ecuatorianos, con un 27,9%. Las bolsas de empleo señalan que el primer trimestre de cada año hay mayor vinculación de candidatos en los procesos de selección y las empresas también realizan más ofertas. ¿Cómo está la situación al momento en el país? Escuchemos a un experto. Cada mes recibimos un aproximado de 300 CVs nuevos y durante todo el año logramos tener aproximadamente entre 2.000 y 2.500 CVs nuevos. Tenemos 1.000 procesos activos y aproximadamente 500 de todos estos que se han postulado llegan a ser contratados en nuestros procesos de selección. Y todas estas cifras tienen rostro. Escuchemos los testimonios de Gabriela y Marco respecto de lo que ha sido buscar empleo. Gabriela López, 38 años, guía de turismo. Yo, tras la liquidación de TAM, me quedé sin trabajo a partir del 31 de julio del 2020. Sí, ha sido súper duro porque o te ponen limitante de la edad o quieren más experiencia. Ahora, con esta nueva experiencia de ser mamá, o sea, sí he visto que hay bastante limitante porque, como tú conoces, las madres tenemos el derecho a las horas de lactancia, entonces las empresas ya no te contratan por eso. Marco Ramírez, 51 años, camarógrafo. Estaba trabajando repartiendo comida en delivery y bueno, me he dado estas maneras en 2 años de tratar de subsistir, digamos, ¿no? Lastimosamente por mi edad, ya no me quieren dar trabajo. Pese a casos como estos, que los encontramos por miles, las cifras del INEC señalan que en 2021 se redujo la tasa de desempleo. Por ejemplo, los hombres empezaron el 2021 con una tasa de desempleo del 4,9% y en noviembre eso bajó al 3,4%, mientras que en las mujeres el desempleo en enero 2021 se ubicó en 6,9% y en noviembre se redujo al 5,8%. ¿Cuál es el panorama para este año? Regresamos contigo, Andrés. Gracias, Belén, y vamos a empezar y vamos a pedir justamente a nuestros panelistas una reflexión, un diagnóstico de lo que está sucediendo. Viceministra, ¿cuál es la información que ustedes tienen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo explicar, cómo entender estos niveles tan altos de desempleo? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Saludo a la audiencia. Sin duda, el desempleo y el subempleo es el problema más grande que tiene este país y así lo demuestra esta encuesta. Pero las cifras
también demuestran que hemos tenido una reducción importante sobre esos índices, ubicándose a nivel nacional en el 4.4% en noviembre del 2021. El repunte de la pandemia ha cambiado las circunstancias en estos 2 meses. Sin embargo, creemos que el ambiente que se vive, el ambiente de reactivación, tiene que permanecer en el Ecuador. ¿Pero qué está pasando? Las empresas no contratan personal. Las empresas no contratan personal porque tenemos un sistema muy rígido de contratación. Y el gobierno debe buscar este nuevo entorno laboral que permita contratar a más personas. No es posible que en el Ecuador las mujeres a los 38 años se consideren ya mayores para conseguir empleo. O sea, una mujer de 38 años ya difícilmente consigue empleo. Y para las mujeres, el tema del empleo y el desempleo, que es para mí trascendente en la actividad del Ministerio de Trabajo, no ha encontrado este espacio que tiene que buscarse para dar oportunidades a las mujeres, respetando sus derechos para acceder al trabajo. Y el otro elemento, Paulina, es que se está despidiendo personal de las empresas, ¿o ya no tanto? No, gracias creo que a las políticas de confianza no se ha despedido a gente más, las cifras lo demuestran en ese sentido. Entonces, más bien lo que hay es una ralentización en la contratación y mantenerse en niveles bajos cuando nosotros lo que queremos es dar oportunidad a los jóvenes, dar oportunidad a las mujeres, a esta nueva gente que busca una formación distinta. Entonces, si queremos romper esta terrible circunstancia del desempleo y del subempleo en el Ecuador, tenemos que sin duda hacer cosas distintas. Vamos a ir a eso en el siguiente segmento. Cristian, por favor, su percepción, ¿qué es lo que está sucediendo? Usted representa a un colectivo, a un sector de personas que se han unido y que son desempleadas, que son subempleadas. ¿Qué está pasando? Gracias, Andrés. Es un placer estar en el programa, los panelistas y a todas las personas que nos están mirando. Nosotros representamos a casi 6 millones de personas en el Ecuador. Queremos que estas 6 millones de personas tengan voz. El desempleo en el Ecuador está entre de 7 personas, de cada 10 personas no tienen empleo pleno. Esto quiere decir que si trasladamos este problema a la sociedad, a la familia, es un desastre. Las familias no tienen con qué sustentarse y por eso es que se crean grandes problemas sociales. Nosotros estamos en este punto tratando de concientizar no solo a las personas que tienen empleo, sino también al gobierno para que pueda cambiar la ley, y no solo la ley laboral, sino otras leyes que sí afectan al mercado, y el mercado es el que da empleo a las personas. Entonces, tenemos que cambiar un conjunto de leyes que necesariamente el gobierno lo tiene que hacer, pero lamentablemente parece que estamos yendo un poco lento y eso sí afecta a la Cristian, sociedad. ¿cuál es la sensación que usted tiene? Que porque no hay unas leyes adecuadas, no se permite esta contratación más flexible a lo que usted se refiere, las empresas tienen miedo de contratar. Sí, o sea, Andrés. un empresario se preocupa y piensa varias veces si es que va a contratar o no a un empleado. Es exactamente lo que tú dices, Andrés. Ya. Hicimos nosotros un estudio el año anterior, en el mes de septiembre, con 50 empresas y les expusimos la ley laboral que el gobierno piensa que va a lanzar o va a aprobar la Asamblea, pero parece que va a ir a consulta popular. Bueno, eso no se sabe todavía. Pero en este estudio que hicimos, cuatro empresas, o sea, de 4% de las empresas que nosotros encuestamos, no querían contratar. ¿Por qué? Porque la ley laboral de hoy es muy rígida, como decía la ministra, la representante del gobierno aquí. El problema de esto es que el 95% de las empresas no quieren contratar porque la ley es muy rígida, pero si la ley se flexibiliza, y para esto hay preceptos académicos y científicos que demuestran que la flexibilización laboral sí crea empleo, sí permite que las empresas puedan contratar por obra, por horas y por otras formas que se puede hacer. Lamentablemente parece que, no sé, los asesores del gobierno no tienen esta clase de conocimiento o no tienen acceso a esta información, o si la tienen o no la quieren poner en práctica, que sí se puede flexibilizar la ley, que la ley sí hay cómo flexibilizarla para que las personas, por ejemplo, los jóvenes que salen de las universidades, los jóvenes que salen de los colegios, las madres que tienen hijos y que no pueden trabajar las 8 horas diarias, sí lo pueden hacer con una ley más flexible. Pero haciendo una nueva ley. Así es. Ok, gracias, Cristian. ¿Cuál es la percepción, Alba, que usted tiene respecto a los niveles de desempleo? ¿Por qué se produce? ¿Qué circunstancias está viviendo la persona que en este momento probablemente está recorriendo las calles con la carpeta bajo el brazo, como se dice? Buenas noches.
Gracias, Andrés. Muy buenas noches. La invitación a nuestros compañeros de panel, compañera. Buenas noches, señores televidentes. Efectivamente, partamos del concepto, ¿no?, que el empleo es ese derecho humano a través del cual nosotros podemos hacer realidad esos proyectos de vida personales. Y la percepción del desempleo no es una percepción, es una realidad. Existen cantidad de personas en el nivel de desempleo que, hace rato decía la señora ministra, es la rigidez aparentemente del Código del Trabajo. Y digo aparentemente porque recordemos que hay contratos, diferentes tipos de contratos aprobados que no han generado esos empleos. Es decir, tenemos un contrato productivo, tenemos un contrato juvenil, tenemos un contrato para el sector turístico. Que lo permite el Código actual. Sí, y tenemos además a través de acuerdos ministeriales. Es decir, ya existe esa flexibilización laboral. Pero entonces la respuesta es, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no ha hecho el gobierno? O más bien, ¿cuál es una política adecuada? Voy a poner un ejemplo. Si de 10 estudiantes, 7 pierden la materia. Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Y de quién es la culpa? No va a ser de los estudiantes. Seguramente es mi responsabilidad porque no estoy midiendo el impacto, a lo mejor no estoy midiendo qué es lo que está pasando. También se ha dicho desde el discurso que efectivamente existen muchos emprendedores que han perdido sus proyectos, que no se han organizado. Deberíamos analizar qué está pasando. Nosotros hemos tenido historias de muchos incrementos más bien o inyecciones para que se generen estos temas productivos, pero si no hay un control adecuado, esos recursos se desaparecen por cualquier lado. Ahora, Alba, ¿pero qué estará ocurriendo? Esos 6 millones de ecuatorianos que están en estas condiciones, algo están haciendo, porque de algo tienen que vivir. Entonces, ¿estará pasando lo de la informalidad, del subempleo? ¿Qué estará ocurriendo? Si ustedes ven las mismas estadísticas que ofrecieron del año 2020 al 2021, tenemos los mismos porcentajes. Entonces, realmente no sé si efectivamente hemos aumentado en ese porcentaje el empleo, pero todos estos 6 millones han estado o estamos viviendo en condiciones un poco precarias, toda vez que se está buscando o buscándose la vida todos los días para llevar es lo que vemos en las calles, de alguna manera. Por eso les digo las que no es una personas que percepción. venden frutas, el señor que limpia el parabrisas, esos son. Ese es el ejército de 6 millones de ecuatorianos. Sí, y no es una percepción, es una realidad. Es una realidad, es un hecho que vemos. Pero que nosotros tenemos normativa para poder contratar. Es decir, ya existe la normativa, no es necesario esa flexibilización, tenemos la normativa. Con la normativa actual se podría hacer. Se puede, nosotros tenemos los acuerdos ministeriales de octubre de 2020, teníamos además acuerdos ministeriales anteriores del sector turístico, del florícola, del ganadero, es decir, ya había esos acuerdos ministeriales, pero ahí va el problema, como le decía en el ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Qué no ha hecho el gobierno? Algo está ocurriendo para que no se contrate personal. ¿Cuál es la apreciación que ustedes tienen? Buenas noches. Gracias, Andrés, por la invitación. Gracias. En mi opinión, las leyes ecuatorianas impiden que 6 millones de ecuatorianos puedan trabajar. Y ese es el problema raíz que tenemos que resolver. No solamente leyes laborales, sino leyes que atraigan la inversión. Esas leyes que en el Ecuador se han creado durante décadas, tienen como consecuencia el resultado que estamos viviendo actualmente. Eso es lo que estamos viviendo gracias a leyes que en muchos casos supuestamente defendían derechos de los trabajadores. Pero lo que han creado es le han eliminado un derecho al 70% de la gente, que es un derecho básico a trabajar. Y eso es lo que tenemos que resolver. Y creo que tenemos que ser muy puntuales en los problemas que tenemos que resolver. No solamente leyes laborales, sino leyes para atraer inversión, para generar emprendimiento. El Ecuador tiene una particularidad muy especial y es que es un país que tiene un espíritu emprendedor. El año anterior, a través de la Asociación de Emprendimiento, se crearon casi 800 nuevos emprendimientos que generaron, cada emprendimiento genera 2, 3 plazas de trabajo. Entonces, el Ecuador tiene que hacer una reforma profunda de esto para atraer inversión privada masiva. Y en eso quiero hacer énfasis en eso. Inversión privada tiene que ser privada y tiene que ser masiva. Y otra cosa que es importante es que tiene que ser rápida. Claro.
porque las personas, esas 6 millones de personas, están sobreviviendo. Y no podemos esperar mucho tiempo. Los políticos y la sociedad tienen que emprender cambios profundos, pero además cambios rápidos, pragmáticos. Dejar la ideología de lado, porque a veces nos empantanamos en una cantidad de conceptos ideológicos que lo único que generan son discusiones bizantinas que no nos llevan a nada. El problema es gravísimo. Así como hoy estamos viviendo el problema del COVID, todos tenemos familiares, amigos que están con COVID. Lo mismo pasa con el desempleo. Seguro. Todos tenemos algún familiar o varios familiares o amigos que están luchando día a día por llevar algo de comida a la casa. Ahora, Eduardo, me parece que el tema de la legislación a la que usted se ha referido es un elemento, es un ingrediente, pero hay un contexto nacional que ha complicado a las empresas, que ha complicado al sector productivo y que por eso es que han salido de lo formal a lo informal estos 6 millones de ecuatorianos aproximadamente. Ese es el tema central, no tanto la ley, ¿o sí cree usted que la ley? Yo creo que la ley es un componente muy importante, las leyes. Ya. Pero evidentemente, si el empleo se crea como consecuencia de inversión, los inversionistas necesitan tener confianza en dónde están poniendo sus recursos. Yo creo que desde el mes de mayo del año anterior se ha generado un ambiente de confianza. Los empresarios, los inversionistas, los emprendedores, estamos con hambre de invertir. Se tienen que generar otro tipo de facilidades. Sin duda han habido cambios en la ley, pero se necesita mucho más. Pero lo más importante es la confianza. Porque fíjese, un emprendedor, ¿ya? No hablemos solo de los grandes inversionistas, sino que un emprendedor tiene que invertir sus recursos, sus ahorros, tiene que endeudarse para poner en práctica un negocio, para llevar adelante un sueño, para solucionar un problema de las personas. Y ese emprendedor necesita tener un ambiente de confianza para poder desarrollar su negocio y necesita un ambiente en donde también podamos protegerles. No podemos decir, no podemos decir que somos pro trabajadores sin ser pro empresa y tenemos que terminar con ese tipo de paradigmas, porque el empresario y el trabajador colaboran para lograr un objetivo común. Y lamentablemente, ciertas líneas ideológicas han puesto al trabajador y al empresario como dos contrincantes, cuando lo que estamos es en un mismo país con unos mismos problemas y lo que debemos es colaborar para crecer. Seguro. Alba, por ejemplo, alguien que tiene un salón de belleza, que tiene una vulcanizadora y tal, piensa 2, 3, 4 veces si es que es preciso contratar a un asistente. Pensemos que efectivamente esta persona que tiene el salón de belleza puede igual acogerse a un contrato de los que existen en la norma que no le va a generar ningún perjuicio. No hay problema. O sea, yo insisto, tomando el tema que señalaba hace rato Eduardo, él dice el emprendedor necesita sacar de su bolsillo. Pero ¿qué tal si el Estado le provee los recursos a un interés bajísimo, le hace el acompañamiento respecto de cómo emprender los recursos, de cuáles tienen que ser los proyectos que tiene que presentar? Seguramente no va a fallar en el desarrollo. Rápidamente una respuesta y vamos a una ronda final. Yo discrepo con Alba y saludo con mucho respeto a cada uno de los señores panelistas que me acompañan, a Eduardo y Cristian también. Pero no es suficiente tener una modalidad de contratación para que la rigidez laboral desaparezca. La modalidad de contratación está por debajo de la ley. El acuerdo ministerial no puede reformar la ley. Entonces, tenemos que trabajar bajo los esquemas de esta ley laboral que ya no está de acuerdo. Pero Paulina, también sería mágico que con una ley ya se resuelva. Ahí comparto tanto con Cristian como con Eduardo el punto de decir que no es exclusivamente la ley, que tenemos que tener condiciones adecuadas y sin producción no hay empleo. El objetivo del Ministerio de Trabajo de este gobierno, que está alineado con el plan presentado por el presidente Lasso, es encontrar el empleo y la producción. Si es que no hay inversión, si es que no hay confianza, no puede haber trabajo, más allá de que el marco normativo es indispensable. Pero yo creo que también debemos
referirnos en este momento a un contexto que está presente en el día a día nuestro y es el contexto pandemia. Vamos a ir a eso. Paulina, tengo que ir a un corte y enseguida volvemos también con Cristian para su intervención. En un instante, hora 25. Seguimos con más información. Una de las principales propuestas de campaña del presidente Guillermo Lasso fue la creación de empleo. En su primer intento de que se apruebe una reforma laboral en la Asamblea Nacional, esto fue lo que dijo. Escuchemos. Ahora debemos caminar juntos hacia la siguiente meta: generar 2 millones de puestos de trabajo, que es lo que demanda en los próximos 4 años la sociedad ecuatoriana. Tras recibir la negativa en la Asamblea, ¿qué se ha hecho desde el gobierno para propiciar la generación de empleo? Ahora el primer mandatario hace una nueva propuesta. Escuchemos. Que esa mayoría de ecuatorianos resuelva si está de acuerdo o no con una nueva ley laboral. Lo podemos enviar a la consulta popular. Sin embargo, ¿es esto posible? El artículo 104 de la Constitución de la República señala que el presidente puede convocar a una consulta popular sobre los asuntos que estime pertinentes. Pero el Código de la Democracia en el artículo 195 establece que para que el presidente convoque a consultas populares sobre proyectos de ley, estos deben ser previamente negados por la Asamblea Nacional, lo que podría complicar la propuesta del presidente. A esto sumemos los tiempos que podrían ser demasiado extensos. ¿Qué opinan nuestros invitados? Vamos contigo, Andrés. Claro, Belén, y el problema es este bloqueo político. El presidente no tiene facilidad de ingresar un proyecto de ley a la Asamblea y ahora recurre a la opción de la consulta popular. Pero eso va a tomar muchísimo tiempo, quizás un año, y vamos a tener mayores dificultades. Cristian, ¿qué piensan ustedes? ¿La consulta popular es una vía, es una opción? Por favor. En vista de la negativa de la Asamblea, creo que la única opción que tiene el gobierno va a ser la consulta popular. Nosotros como Asociación de Desempleados y Empleados del Ecuador, sí queremos que esta ley vaya rápidamente, porque no podemos esperar que 6 millones de personas sigan en el desempleo y no se pueda dinamizar el mercado. Como decía Eduardo, la única forma de poder arreglar el problema tan grave que es del desempleo en el Ecuador es necesario que las empresas... Ahí tendríamos que hablar un poco, porque en Ecuador aproximadamente no se sabe cuánto, porque no hay datos del gobierno, pero en mi investigación he visto que en el Ecuador hay más o menos 1.200.000 empresas. De este 1.200.000 empresas, el 90% son pequeñas y microempresas. Claro. Ya. Y estas pequeñas y microempresas son muchísimas las que... también están en la informalidad, o sea, también Claro. no habrá registros y O tal. sea, mira, ahí el problema es un poco complicado porque cuando se transparentan los números uno puede decir, yo voy con esta información y creo este conocimiento, pero cuando no hay información, ¿cómo tú creas conocimiento? ¿Cómo puedes solucionar problemas? No existe realmente esa información que tú digas, yo voy a ir acá y voy a recabar esta información porque voy a establecer procesos, voy a establecer proyectos para ejecución. No se puede ejecutar cuando no hay números, cuando el gobierno no puede transparentar números y no sabemos exactamente cómo puedes dinamizar un mercado cuando no conoces el mercado. 2 millones de empleos ha ofrecido el presidente en la campaña. Porque mira, ahí por ejemplo, hice yo una investigación, 2 millones de empleos. Si nosotros hablamos que existen 1.200.000 empresas, de estos 1.200.000 empresas, 800.000 empresas son pequeñas y microempresas. ¿Cómo tú le puedes decir, como tú decías, hablando de las pequeñas empresas, microempresas, de una peluquería, de una vulcanizadora, cómo le vas a decir tú al dueño de la vulcanizadora, contráteme 4 o 5 personas? No va a poder hacerlo. Primero porque la ley laboral es muy rígida, porque yo no puedo contratar a una persona que me va a tocar tenerla ahí 4 o 5 meses y le despido porque ya no me dé el negocio, me va y me demanda. Ahora, eso es lo que es fundamental, la necesidad de que el señor de la vulcanizadora o de la lubricadora tenga más trabajo, pues es la única manera de poder necesitar otro operario. ¿Qué pasa ahí? A ver, vuelvo a lo que decía en mi primera intervención. La inversión es lo más importante. Yo ahí discrepo con Alba porque la inversión no la tiene que dar el Estado. El Estado no tiene los recursos para generar la inversión que necesita el país. El mundo tiene muchísimo dinero. El mundo tiene muchísimos recursos que se van a los países donde son más atractivos. Te pongo un ejemplo.
Si un inversionista extranjero quiere poner un dinero en un fideicomiso para apoyar negocios pequeños, emprendimientos pequeños, cuando reciba sus ganancias de esas inversiones, tiene que pagar el ISD. Entonces, eso es un primer problema legal que tiene que superar el inversionista. Entonces, el inversionista dice, no, ¿para qué me meto en este país? Por ese lado. Después, cuando tú tienes emprendimiento y hay inversión en emprendimientos, hay una figura de gestor del emprendimiento que le ayuda al emprendedor a prosperar, a avanzar su negocio, a crecer para que pueda contratar más gente. ¿Qué es lo que sucede? Esos gestores cobran unos honorarios, hay unos costos. Y esos costos, según las leyes actuales, si se hacen ese tipo de temas con sede en el Ecuador, tienes que pagar el impuesto a la renta, IVA, retenciones, encarece en más del 40%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los emprendedores que necesitan capital, el mundo tiene capital y está buscando dónde invertir. El emprendedor necesita el capital y nosotros estamos pidiéndole al Estado que dé la plata. Y en ese sentido común, algo está pasando. Entonces, si hay una barrera, hay un bloqueo. Si hay dinero en el mundo dispuesto a invertir y hay necesidades de inversión en un país que además tiene una gran fortaleza frente a nuestros vecinos de América Latina, y es que estamos dolarizados. Aquí el inversionista puede retirar dólares, no pesos que luego se devalúan. Y no aprovechamos este tipo de ventajas porque tenemos estas leyes que hacen que el inversionista se vaya a otro lado. Paulina, tú ibas a hacer alguna referencia al tema de la pandemia en el bloque anterior, pero yo quisiera incorporar un elemento, y es que hay quienes señalan, especialmente de las centrales sindicales, que se está queriendo, yo uso esto entre comillas, aprovechar las circunstancias de desempleo para incorporar a estas personas al trabajo formal, y los quieren aprovechar, los quieren de alguna manera explotar, en fin. Todo lo contrario. Yo creo que efectivamente no hay nada más precario que no tener empleo. Esas son las palabras del presidente Lasso. Es absolutamente evidente. Absolutamente, el hombre que está limpiando el parabrisas está en la condición más precaria. ¿Quién va a tener las oportunidades de llegar a cumplir 40 horas a la semana, un salario mínimo vital, tener empleo adecuado y ver este derecho más importante a la realización humana que deseemos para tener acceso al trabajo? Y yo creo que el entorno del gobierno nacional ha dado muestras de un cambio, efectivamente, y por eso se crearon más de 277,000 empleos en estos últimos meses, que están registrados y sabemos que están ahí. Y yo quiero decir que los números también son asequibles en varias de las instituciones del Estado, que estos números que manejamos son del INEC, que las encuestas son adecuadas y que no ha habido cambios de metodología en las mediciones. Eso es muy importante. Los cambios de metodología no cambian los resultados y eso está dado en estos momentos. Pero yo quiero volver al tema de la ley, Andrés, si me permites. Por favor, porque esta idea de que se los va a explotar, se los va a aprovechar. Sí, porque efectivamente esta ley tiene que ser el consenso de los ecuatorianos. Estamos aquí 5 personas que tenemos distintos ámbitos de acción en la vida pública, en la vida nacional, en la vida privada, y todos coincidimos es que es necesaria y que es urgente, además. No solo necesaria, sino urgente. Entonces, el presidente de la República determinará la manera de hacerlo, sí o no consulta. Sin embargo, creo que la Asamblea Nacional tiene un papel que cumplir para efectivamente acceder a debatir y a aprobar este nuevo marco que permita la contratación de los ecuatorianos. Creo que todos vamos a empujar para ello, la academia, los empresarios, el gobierno, los desempleados y evidentemente también las centrales sindicales y los que tienen empleo, que son muy pocos dentro de los ecuatorianos. Entonces hay que mirar hacia dónde vamos en este futuro cercano, en este futuro de pandemia, de este repunte que ha tenido en la vacunación de este gobierno, la posibilidad de la reactivación. Y eso no podemos desconocer y mencionar en este panel, porque si no tendríamos el 82.5% de la población vacunada, el entorno sería mucho más complejo de lo que es, sin desconocer que es un entorno difícil. Alba, lo que ocurre es que a esta hora hay un trabajo subterráneo, hay un trabajo informal
esta idea de que, por ejemplo, un colectivo, un contingente de venezolanos particularmente, está trabajando probablemente en la lubricadora o en la vulcanizadora y no tienen ninguna protección de ley? ¿No será mejor que ese venezolano entre a la formalidad y tenga una protección? Claro, a ver, partamos desde la idea que traté de expresar desde un inicio, ¿no es cierto? El derecho al trabajo es un derecho humano, partamos desde ahí. Y como derecho humano se tiene que garantizar. Y aquí es importante mencionar el concepto de que es mejor tener un trabajo a no tener nada. Sí. Partamos desde ahí. La materialización del derecho al trabajo no se efectiviza con que yo trabaje, se efectiviza con la posibilidad de un seguro social, con la posibilidad de condiciones adecuadas, de un horario justo, de una remuneración. Ahora bien, el proyecto que se presentó en su momento te da la posibilidad de que te contraten por horas y que a lo mejor esos montos sí se paguen de formas proporcionales. Eso es lo que nos dice la norma. Entonces, sí hay un tema de precarización, nos guste o no nos guste. Entonces, por eso yo quiero que se entienda este trabajo como un derecho humano y que la materialización no es solo la acción de trabajar, es que a través de esa venta a la fuerza de trabajo yo pueda generar estas circunstancias de vida adecuadas. Pero eso podría estar en la ley, de modo que esa persona no tenga esta precarización a la que usted se refiere. Pero por eso le digo, es que como estaba planteada la norma... Esa ley ya no. Exacto, ya. Como estaba planteada la norma, te daba la posibilidad, decía, de que te contraten por horas. No obstante, de que constitucionalmente también está prohibida la contratación por horas. Pero lo decía de forma clara. Se podrá pactar y en las partes podrán acordar los mínimos, las horas, los momentos, los lugares, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos también a una realidad social e histórica. Realmente no quiero decir que trabajadores y empleadores estén contrapuestos, pero sí tienen posiciones disímiles. O sea, necesariamente no se tiene la misma capacidad de negociación. Rápidamente, Paulina, responder esto que acabamos de escuchar. Me parece muy importante decir que lo que señala Alba es la definición de lo que es de empleo adecuado. Es decir, que trabajes al menos 40 horas a la semana y que tengas un salario mínimo como retribución a tu trabajo. Yo quiero señalar enfáticamente que el proyecto de ley va a respetar evidentemente lo que dice la Constitución, no sería de otra manera, pero creo que el cumplir las 40 horas a la semana y permitir que eso sea en diferentes días, por ejemplo, jornadas, es un tema adecuado. ¿Y usted está de acuerdo en eso, por ejemplo? Eso tiene que ser puesto en las... Pero eso está en el Código de Trabajo y hay una posibilidad. Ya está en el Código actual, se puede hacer. Pero con recargos, pues. Con recargos hay algunas posibilidades que cuando haces horas extraordinarias, suplementarias, tengas mayores recargos y eso efectivamente contrae este mercado que lo que buscamos es que se dinamice. Eduardo, la idea esta de que los trabajadores y los empresarios se unan y lleven adelante ofensivas juntos para sacar adelante el Ecuador, claro, es absolutamente válido, pero lo que dice Alba también es verdad. Las condiciones, las posiciones de uno y de otro son distintas. Yo creo que hay más cosas que unen a las que separan. Un inversionista necesita empleados competentes y al inversionista le conviene contratar, conservar y promover un nivel de trabajo para que el empleado esté contento. Bueno, pero ese es un debate interminable, el capital y el trabajo. Ahí... De acuerdo, pero lo que tenemos que hacer y el reto que hay es que la oferta de trabajo aumente tanto, ¿ya? Para que el empleado, lo que decía Alba hace un momento es real, el poder de la negociación entre un empleador y un empleado, el empleado tiene la parte más débil cuando no tiene opciones. Claro. Cuando se genera más trabajo, hay más inversión, hay más oferta de trabajo, el empleado sube su poder de negociación, porque el empleado puede decir, oye, tengo que ganar más, necesito estos mejores beneficios, porque si no el empleador pierde el empleado. Esa situación se vuelve tremendamente grave en la situación actual. Porque el empleador, en la situación actual, el empleador podría abusar incluso de eso porque el empleado no tiene opciones. Eso es verdad, Alba, rápidamente, a ver. Es verdad, es decir, se abusa de, lo ha dicho, de las circunstancias. Hace rato también me acuerdo que Paulina dijo, no es posible que a los 26 años tengas o te consideres, no te puedan contratar. Pero eso es una política empresarial.
no es una política, no está en la norma que te diga que no te Eso contraten. no sé si es una política de los empresarios, sino un es el tema de la mercado. rigidez. Es una consecuencia de la del mercado. rigidez. Bueno, yo creo que va más allá. Pero hay una cosa que es importante. Hay que tener mucho cuidado porque a veces es como que los empresarios son los malos de la película y los empleados son los buenos de la película. Y hay buenos y malos De todo. de todo. De todo. Exacto. Esto no es una política. Muchas veces los empresarios tienen que sobrevivir también. Cuando hay más empleo, se aumenta además el consumo. Al aumentarse el consumo, aumenta la competencia. Hay más competencia de empresas. Cuando hay más competencia de empresas, hay más demanda de trabajo. Entonces, el poder se traslada del empresario al trabajador. Rápidamente, Paulina, ya te doy la palabra, Cristian. A ver, Solo Paulina. realmente para puntualizar que efectivamente si nosotros no damos estos pasos ciertos de cambios con una inversión adecuada. Y yo quiero rescatar aquí 3 momentos importantes. Un descubrimiento de exploración petrolera en la semana anterior, la reserva marina y los empleos, verdes que serán importantes para este país, para generar. La ley de inversiones que dará este espacio y el crédito a bajo interés que Son elementos que van en esa están dirección. en esta dirección y estamos dando esos pasos adecuados. A eso es a lo que voy. Estos pasos están adecuados en este contexto distinto, pero estamos viendo esos resultados. Entonces yo lo que quisiera es más bien invitar a todos los que estamos y a todos los que están al frente en nuestras pantallas, de nuestras casas, a dar este paso. Hay un proceso importante de regularización de venezolanos que va a emprender en el Ecuador en los próximos días y meses. Ya hemos estado trabajando juntos con la Cancillería ecuatoriana en este tema, porque uno de los aspectos que rescato es ese diálogo constante en este gobierno del encuentro para dar políticas Rápidamente, comunes. Alba, su comentario de lo que han dicho sus colegas Ya, ahorita. un punto importante, que sí se aumenta el consumo cuando hay estabilidad. Porque yo sé y me puedo proyectar a futuro y digo, ok, tengo un trabajo estable, me puedo proyectar a futuro. Pero si tengo condiciones precarias, no puedo gastar el dinero poco que tengo en el bolsillo. La estabilidad se consigue cuando hay más inversión y hay más oferta de trabajo. Pero no Eso es depende importante. de la norma, es que no depende del Código del Trabajo, Claro, no porque depende. el Código del Trabajo nació ¿para qué? Para tutelar a esos grupos que están desprotegidos. Pero ¿quién es el responsable de materializar todos esos derechos? Es el Estado a través de todas las políticas públicas y no de cambiar necesariamente El tema una es que norma. todas estas regulaciones o leyes que tienen un principio y una intención muy loable, ¿ya? Los resultados es que 6 millones de ecuatorianos no trabajan. Pero tiene razón, Alba, en el sentido de que podemos hacer la mejor ley del mundo, pero tampoco eso va a generar en empleo, pues, Absolutamente, Eduardo. totalmente. Así como uno puede decir en la Constitución, que es la ley suprema, el trabajo es un derecho y está garantizado. Y ya con eso Y resuelto. en la realidad no sucede. No se resuelve. No sucede. Porque no solamente son los temas laborales. Hace un momento yo mencionaba como un ejemplo, tenemos que atraer la inversión. Y como decía, el mundo tiene mucho dinero. ¿Qué hacemos para que ese dinero venga acá? A financiar a los emprendedores. Ahí va a haber más contratación y ahí va a haber más estabilidad. Entonces, el tema es encontrar cuál es la raíz del problema. Yo coincido en que la raíz no es la ley solamente. ¿ya? Y no la ley laboral. ¿Ya? La ley laboral tiene actual. problemas Claro, graves sí. y las consecuencias las estamos viviendo. Basta ver a los países más desarrollados, donde hay mayor trabajo. Las leyes son más flexibles, pero basta ver cómo la cantidad de gente que emigra, por ejemplo, a países como Estados Unidos, donde es absolutamente flexible. Gente que acá no tiene trabajo, con un código laboral que les cuida todos sus derechos, Prefieren ir emigra allá. a un país donde no les respetan, entre comillas, esos derechos. Pero hay más temas, oferta. pero hay derechos al temas, trabajo. pero hay temas sociales Y nos- garantizados, educación, salud, que son necesarios para el Pero eso es desarrollo lo que tiene que humano. ocuparse también el Estado y por eso la inversión privada es fundamental. El mayor empleador en el mundo es el sector privado. Entonces, no podemos desconocer que las políticas públicas tienen, Andrés, y todos, y Cristian va a darme ahí esta Vamos a razón, ver en qué porque, posición está porque Cristian. efectivamente el que sufre es el que vimos al inicio de este programa, Andrés. El que no tiene esa Claro, la posibilidad. persona que está Entonces, caminando todos nosotros los días a buscar estamos trabajo. enfocados en esas personas. Ok, a ver, Cristian. Estoy de acuerdo con Alba que el trabajo es un derecho humano. ¿Cómo le explicas tú a los 6 millones de personas que no tienen empleo? ¿Cómo le explicas tú que la ley laboral sí les protege sus derechos de las personas que no tienen empleo?
Ese es un debate que hemos tenido en varias provincias con cientos y miles de desempleados y no hay consenso, porque tú no le puedes decir al bachiller que sale para buscar empleo y poder mantenerse, no le puedes decir, oye, el gobierno sí respeta tus derechos a través del Código Laboral, pero el mercado no te va a ofrecer un empleo porque no existe esa fuente de empleo. ¿Cómo se genera el empleo? Como decía Eduardo, hay que dinamizar el mercado, el sector privado. El 95% en el Ecuador, el 95% de los empleos está generado por el sector privado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el sector privado? A la persona que está con un desempleo de 4, 5, 6 años, no ha tenido un empleo, tiene un empleo que tal vez un subempleo o vende algo y chicles en la esquina, tú no le puedes decir el Código Laboral te protege a esos 6 millones de personas. ¿Cómo hacemos para cambiar la realidad? Es ahí que el conocimiento que la ministra dice que sí existe esos datos, ese conocimiento, sí sería bueno que se transparenten y podamos llegar a esos números, porque es la única forma de decir, mira, el mercado ecuatoriano tiene 10 millones de personas económicamente activas, de esos 10 millones, 8 millones y medio pueden laborar, de esos 8 millones y medio, solo 6 millones, únicamente 6 millones están en el desempleo. O sea, es absurdo. ¿Cómo podemos decir? Pongamos el caso de Colombia y Perú. En Perú, la ley está transparentada y dice que 12.5% en Colombia hay de desempleo y 15% en Perú. 9% del desempleo y 8% en Colombia. Entonces, en el Ecuador decimos 4.4% que decía la ministra y 54% de subempleo. O sea, no tiene... O sea, ahí vamos a ver que la idea que nosotros tenemos de cambiar el Código Laboral, y no solo el laboral, sino alguna ley más para poder dinamizar el mercado con las empresas, las microempresas y las medianas empresas, porque es la única forma, eso tiene que hacer el gobierno. Pero ya, o sea, no podemos esperar 2, 3 años más. Tengo que ir a una pausa, tengo que ir a la publicidad y retornamos en un instante. Bien, vamos al segmento final de Hora 25. Gracias a la audiencia. Voy a dar palabra a Alba y quiero proponer a nuestros panelistas destinar este último segmento para plantear qué hacer, cómo resolver esto. Porque claro, nosotros estamos en una situación privilegiada, tenemos trabajo, tenemos condiciones. ¿Qué está sucediendo con el hombre que está limpiando parabrisas, Alba? Por favor. Claro, en función de esto, de pensar que efectivamente nosotros somos los que tenemos una situación privilegiada, tenemos que pensar en el otro, en el que está del otro lado. Y por esa razón tampoco podemos pensar en entrar a flexibilizar el tema laboral. Pero lo que decía hace rato Eduardo es una realidad, y yo lo cité al inicio también. Es importante que el Estado identifique cuáles son los principales problemas. Y la ley laboral no ha sido un problema. Tenemos el caso Furukawa, que no obstante de ese código rígido al que acusan, ha realizado un montón de horrores en contra de los trabajadores, y es un hecho público, ¿no es cierto? Entonces, el tema va por ese lado, porque tengamos, por ejemplo, créditos apropiados, y eso sí lo puede regular el Estado. Pero, Alba, es decir, no hace daño la ley, pues ya, apoyemos esta ley, que se logre estas cosas. En condiciones, desde luego, y también pero en los condiciones, otros elementos. pero por supuesto, en condiciones, no precarizando porque este tema de precarizar la mano de obra ha sido histórico y de todos los gobiernos que se han visto complicados y dicen, ok, hay que someter estas condiciones de los trabajadores y minimizar estas situaciones. Pero hemos visto que nada que ataque a la relación laboral, al Código del Trabajo, como norma de protección, ha mejorado esas tasas de empleo. Entonces, el tema es por la otra vía. Y yo es la primera vez que realmente escucho de un empresario que nos diga, sí, sabe que nosotros tenemos problemas porque nos cuesta pagar muchísimo los impuestos de salida de capitales, tenemos problemas porque importar los productos también nos cuesta un montón. Es decir, tienen que atacar las otras vías. Otras cosas. Cristian, ¿qué hacer para resolver el problema? Que ese es el debate nacional. Eso es lo que quieren escuchar los 6 millones de personas. ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Cómo hacemos? Ahora, si tomamos las palabras del presidente, 2 millones de empleos en 4 años, si tomamos esas palabras literales, de aquí a 2 años más o 3 años más que termine el gobierno de Lazo, vamos a seguir con 4 millones de personas desempleadas. Y siguen incorporándose otros. Y siguen incorporándose 330,000 personas que salen de los colegios de las universidades, y que de esos nada más 90,000, quiere decir que 200,000 personas anuales van al desempleo. ¿Cómo vamos a mejorar esto? Mira, hemos hablado con varias personas que tienen organizaciones sociales,
de emprendedores de mujeres, de personas que tienen discapacidad. Y esas personas, créeme que cuando uno habla con esas personas y entiende la realidad de cómo viven esas personas, uno dice, estas personas no van a entender lo que dice el Código Laboral, no van a entender lo que dice el ministro, no van a entender nada. Lo que ellos entienden, ¿cómo hago yo para vivir todos los días si tengo que pagar arriendo, tengo que pagar luz, agua, tengo que tener mis alimentos diarios para mis hijos? Sí, pues no hay solución. Entonces, mira, en el estudio, hay muchos estudios, y ahí sí voy a hablar de un poco académico. Down en el 2009 hablaba acerca de la flexibilización laboral. Y desde el 2009, en ese estudio, se decía que la flexibilización laboral sí es muy, muy, muy importante. Pero tiene varias ¿Usted aristas. es partidario de eso? Yo sí, la flexibilización, porque mira... Con lo cual se van a incorporar muchas personas al trabajo. Sí, si hay que cambiar la Constitución, cambiemos la Constitución, porque no hay cómo. O sea, bueno, esos son los ideales, pero muy difícil en estas circunstancias. El punto aquí es que muchas veces los proyectos se ejecutan en función de ideologías y no en función de realidades de la sociedad. Hay que resolver el problema, Paulina. Ese es el tema, esa es la exigencia de quienes nos están oyendo. En eso realmente estamos enfocados en este gobierno. No vamos a estar aquí con estas políticas que no han funcionado históricamente y que tienen que tener un cambio. El caso Furukawa fue dado en otro gobierno, en otros gobiernos, en donde decían ser defensores de los derechos de los trabajadores, y eso realmente es un tema en el que nosotros estamos todos enfocados en el respeto absoluto a los derechos. Creo que cómo mejorar este aspecto es sin duda aprobando esta ley. Y los ecuatorianos... Ese es un elemento, Paulina. Es un elemento. El otro elemento son las condiciones de inversión. Voy a hacer referencia otra vez a lo que mencioné hace un momento, y es este encuentro entre el empleo y la producción. Y hay un punto que no hemos mencionado en este muy interesante panel, y es el tema de la formación. ¿Qué es lo que está requiriendo el mercado laboral ahora? ¿Qué busquen los jóvenes? Digitalización, otras competencias, formaciones profesionales más rápidas. Entonces, los entornos son distintos, y ese es un elemento con el que yo quiero decir que en el Ecuador es posible, Andrés, con unas decisiones de política pública impulsadas desde el Estado. Para eso estamos, efectivamente, para que hayan estos marcos en donde los empresarios tengan la oportunidad de invertir y los trabajadores de defender y apertar sus derechos. Eduardo, por favor. Creo que la pregunta a contestar es cómo hacemos que el Ecuador sea el país más atractivo para la inversión privada. Y al contestar esa pregunta vamos a encontrar respuestas en la legislación laboral, en la legislación tributaria y en otros aspectos adicionales. Vamos a encontrar respuestas en la educación que necesitamos de nuestra gente, los chicos que se están formando en las universidades. Esa pregunta tiene muchísimas respuestas. Una de ellas es la flexibilización laboral. Yo comparto eso para el 70% que no tiene un empleo formal. Creo que al 30% de personas que están trabajando se les tiene que mantener todos sus beneficios tal y como están, porque además una gran parte de esa gente ha sido también afectada porque como es un grupo al que es fácil cobrarle impuestos, como es un grupo que no sale a las calles a hacer relajo, entonces lamentablemente sobre sus espaldas cae mucho de sostener este país. Y nunca un país puede ser sostenido por el 30%. Necesitamos que el 100%, que el 90% de la gente trabaje. Y aquí la demanda que nosotros tenemos que hacer a los políticos es que lo tienen que hacer, y lo tienen que hacer rápido. Las encuestas son contundentes. Sí. No podemos, yo entiendo la posición del gobierno en llamar una consulta popular, porque probablemente no tiene otro camino. Y eso va a tomar mucho tiempo. Pero se tiene que sensibilizar a la clase política para que tomen decisiones ya, porque la persona, mientras nosotros estamos conversando, hay una persona que no sabe qué va a comer esta noche. Sí, claro. Y eso es un problema que tenemos la obligación de resolver. Okay. Tengo una última ronda de intervención, casi un mensaje final. Rápidamente, Alba, 30 segundos. ¿Qué hacer? No, que efectivamente las políticas públicas y las decisiones del Estado, del gobierno sobre todo, vayan encaminadas en esta protección de derechos y en visualizar efectivamente que es buscar las medidas más idóneas para garantizar esta oferta de campaña, pero además esos derechos reales. Paulina, rápidamente, un mensaje final. Andrés, creo que el país necesita las respuestas. Y efectivamente las respuestas son estas dadas en el ambiente de confianza que ha generado el gobierno para invertir y para dar
condiciones adecuadas de trabajo. Sin duda alguna, uno de los elementos más importantes es esta ley que vamos a tener que darle a los ecuatorianos como una oportunidad. Esta es una ley de oportunidades laborales que buscará incorporar a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo a posibilitar su mejor vida en este país. Cristian, por favor, asimismo, una intervención final. Quisiera dirigirme a los 6 millones de personas que no tienen empleo como presidente de la Asociación Nacional de Desempleados y Subempleados del Ecuador. Quiero que sepan que nosotros estamos al pie del cañón, estamos esforzándonos y estamos presentando propuestas para que se pueda liberalizar el trabajo y que ya no haya 6 millones de desempleados, sino que sea al contrario. Comprendemos que el gobierno tiene que socializar la ley y estaremos apoyando esta ley, si es que la ley realmente va a crear estos 6 millones de empleos que no existen hoy. Ok, Eduardo, con usted terminamos. Yo creo que tenemos que buscar soluciones pragmáticas, que tenemos que buscar emular lo que han hecho otros países para generar empleo y no perdernos tanto en discusiones ideológicas. Tenemos que tomar decisiones rápidas y hay muchísimos ejemplos en países en América Latina y también en el mundo, y uno puede ver qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó y aplicarlo. Yo creo que tenemos que ser así, más pragmáticos y menos ideológicos, porque no hay otra manera. Y quizás más solidarios con aquellos que no tienen trabajo. Ellos son. Absolutamente, Ellos absolutamente. Pero fíjate, las personas que sí tienen trabajo son tan solidarias que un gran porcentaje de sus ingresos se va en impuestos. De los 360 días al año, ese grupo de personas probablemente trabajan entre 120 y 180 días para el Estado. Es que este es un compromiso de todos. Eso es un problema también de ese 30%. Entonces, solidaridad. Ok, muchísimas gracias a nuestros panelistas, Paulina Durango, Alba Guevara, Cristian Villagómez y Eduardo Izurieta. Gracias a la audiencia que nos ha acompañado esta noche. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.